Saludos. Vamos a continuar con operaciones básicas utilizando números complejos. Ya hemos visto anteriormente lo que son sumas y multiplicaciones. En esta ocasión veremos divisiones. Los ejercicios que resolveremos serán los siguientes. Tenemos 3 ejemplos nuevamente. Para que podamos resolver este tipo de ejercicios es muy importante tomar en cuenta lo que sería el concepto del conjugado. Si nosotros tenemos un número complejo que decimos que es z igual a alfa más beta i, su conjugado no es más que el mismo valor, solo que con la parte imaginaria con el signo contrario. En este caso, por ejemplo, si es alfa más beta i, su conjugado sería alfa menos beta i. Los números complejos se suelen utilizar con la letra z, entonces su conjugado se denotaría con z atestado. Sabiendo esto, pues comencemos a realizar los ejercicios. Tenemos este primer ejercicio, un número complejo dividido entre otro número complejo. Para que lo podamos resolver, necesito que en el denominador ya no existan unidades imaginarias. Por lo tanto, voy a multiplicar este número complejo por el conjugado del denominador. Si el denominador es 1 menos 3i, su conjugado es 1 más 3i. Pero lo que se hará es una racionalización, porque a fin de cuentas esto sería lo mismo que multiplicar por 1. No estaríamos afectando el valor original. En la parte del numerador realizamos la operación de multiplicación como ya la conocemos. El 4 multiplica a los dos términos y de igual manera el 2 multiplica a los dos términos, como vimos anteriormente. Entonces tendríamos 4 por 1, 4. 4 por 3, 12i. 2i por 1, 2i. Y 2 por 3, 6, pero sería i cuadrado. Mientras en el denominador, ¿qué sucede? Podríamos hacer todo ese desarrollo de igual manera. Pero recordemos que cuando multiplicamos un valor por su conjugado, esto es lo que básicamente es una diferencia de cuadrados. En el álgebra nos enseñaron que x cuadrada menos y cuadrada es igual a x más y por x menos y, lo que viene siendo la diferencia de cuadrados. Entonces, si yo tengo un conjugado, basta con que yo directamente eleve al cuadrado cada una de sus términos. Lo mismo puedo hacer en el denominador, o realizar el proceso completo multiplicando cada término con cada término. Pero lo haremos utilizando esa regla que ya sabemos. Bastaría con multiplicar 1 al cuadrado menos 3i al cuadrado. A partir de esto hacemos nuestras simplificaciones. 4 más 14i más 6 por menos 1 entre 1 menos 9 y cuadrada. En el numerador tendríamos ahora 4 más 14i y 6 por menos 1 daría menos 6 sobre 1 menos 9, pero como es por i cuadrado sería por menos 1. Arriba tenemos dos términos reales todavía, que vendrían siendo 4 y menos 6, se pueden simplificar a un solo término. Menos 2 más 14 y sobre 9 más 1 más 9. Dividimos cada uno de los dos términos entre el denominador y tendríamos menos 2 décimos más 14 décimos de i. Menos un quinto simplificando la fracción. Recordemos que si ambos tienen mitad se puede simplificar de esta manera. Mientras que en el otro tendríamos más 7 quintos
de i. Y observemos. Ahora tenemos nuestro resultado expresado en la forma convencional de un número complejo. Alfa más beta i. Una parte real más una parte imaginaria. Como podemos notar, para hacer las divisiones con números complejos necesitamos todo lo que ya hemos visto antes. Ya necesitamos saber sumar números complejos, necesitamos saber multiplicar números complejos y el concepto de conjugados. Realicemos otro ejemplo para que quede mejor entendido. Las diapositivas teníamos que el ejercicio B era 6 más 9i entre 3i. También lo podemos expresar de esta forma, ¿no? 6 más 9i entre 3i. Como ahora en el denominador solo hay un valor que es 3i, es más fácil de resolver. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, multiplicar 3i y dividir entre 3i, hacer una racionalización. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para que en el denominador, al momento de multiplicar 3i por 3i, al volverse i cuadrado, ya no existan valores imaginarios en el denominador. Ese, digamos, que es el reto en las divisiones de números complejos, que en el denominador no quede ni una sola expresión imaginaria. Por ejemplo, si esto hubiera sido un simple 3, hubiera sido tan fácil como dividir 6 entre 3 y 9 entre 3, y se acabó. Pero la unidad imaginaria es la que, sea como sea, complicaba la operación. Realizando las operaciones de arriba, tendríamos que 6 por 3 daría 18i, y 9 por 3 darían 27 i cuadrada, mientras que en el denominador 3 por 3, 9, e i por i cuadrada. 18i, recordemos que 27i cuadrado sería lo mismo que más 27 por menos 1, y a esto lo vamos a dividir entre 9 por menos 1. (18i), cada uno de los, como ya en el denominador no existe ningún valor imaginario, cada uno de los términos los voy a dividir entre el denominador. Tendríamos 18 entre menos 9 y menos 27 entre menos 9. 18 entre menos 9 daría menos 2 y menos entre menos en el segundo término daría más 27 entre 9, 3. Y solo para colocar la parte real primero les cambio el orden. Y listo. Tenemos resuelto el problema. ¿Dónde está la clave en estos ejercicios? En la racionalización. Cuando es una división de un número complejo entre un número complejo con los dos términos, pues sí, hay que utilizar el conjugado. Pero como en este caso solo era un término imaginario, pues la racionalización es más sencilla. Si lo que estuviera dividiéndose es un número real, no hay que hacer la gran cosa, solo dividir cada término del numerador. Realicemos el último ejercicio que venía como ejemplo y con eso terminaríamos las operaciones básicas. Tenemos esta división de números complejos. Recordemos que la podemos expresar también de esta forma. De esta forma. Y, como ya vimos antes, lo que hay que hacer es multiplicar por el conjugado. Al multiplicar por el conjugado, pues arriba realizamos las operaciones que ya conocemos. Las primeras serían multiplicar el 1 por 3 y 1 por menos 2i. Eso nos da como resultado 3 menos 2i. Y ahora multiplicamos
menos 4 por 3 y menos 4 por menos 2. Lo que nos daría como resultado menos 12i más 8, porque menos 4 por menos 12 es más 8, pero i cuadrado. Todo esto dividido entre cada uno de los términos al cuadrado restándose, porque recordemos que eso era una diferencia de cuadrados cuando multiplicamos un término por su conjugado. (3 menos 14i y 8i cuadrado sería más 8 por menos 1. I cuadrado es menos 1. 3 al cuadrado, 9. Menos 2 al cuadrado, 4. I cuadrado. Y lo que queda aquí ya es prácticamente pura simplificación. 3 menos 14i menos 8 sobre 9 menos 4 por menos 1. 3 menos 8 daría menos 5 y menos 14i. En el numerador ya lo tenemos en su forma de número complejo y en el denominador tendríamos 9 menos por menos más 4. Y 9 más 4 es 13 y cada uno de los términos de arriba lo podemos dividir en 13. Entonces tendríamos menos 5 treceavos menos 14 treceavos imaginarios. Listo. Ya tendríamos expresado la división de números complejos en su forma estándar. También existen otras formas de hacer división de números complejos utilizando las que vamos a ver más adelante, que son las formas exponenciales y polares, que sería el siguiente tema. Espero esto sea de utilidad. Saludos, nos estamos viendo.